Al abdicar Agustín de Iturbide como emperador de México, los actores políticos establecen un supremo poder ejecutivo provisional formado por un triunvirato para convocar a un nuevo Congreso Constituyente el 7 de noviembre de 1823. El acta constitutiva de la Federación, aprobada en enero de 1824, fue sustituida por la proclamación del Pacto Federal que dio nombre a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de octubre del mismo año. La nación es ahora una república federal representativa, conformada por 19 estados libres, independientes y soberanos, respecto a su administración y gobierno interior. Se estableció la religión católica como única, se garantizó la vida a los ciudadanos, la igualdad, la propiedad y una justicia imparcial, así como la libertad de imprenta y de expresión. Para las provincias, un tratamiento como poderes soberanos. Se limita las atribuciones del Poder Ejecutivo mediante la figura de un vicepresidente. Tanto el presidente como el vicepresidente serán elegidos, no por los ciudadanos, sino por las legislaturas de los estados. Así, Guadalupe Victoria fue electo como primer presidente y Nicolás Bravo como vicepresidente para el periodo del 1 de abril de 1825 al 31 de marzo de 1829. El poder, tanto para el gobierno general como para los estados, se dividió en 3 poderes. Poder judicial. Integrado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales. Es independiente de los otros 2 poderes y conservó el fuero civil y militar. El poder legislativo. Dividido en una Cámara de Diputados y otra de senadores. Este sanciona y vigila mediante un Consejo de Estado las acciones que toma el presidente. El poder ejecutivo. Representado en la figura de un presidente y un vicepresidente, ejecuta las leyes discutidas por ambas cámaras y organiza las distintas ramas de la administración. Ambos serían electos por los congresos estatales cada 4 años. La Constitución de 1824 concedió la supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo. Las 2 tendencias ideológicas manifiestas en el Congreso Constituyente fueron: los centralistas, encabezados por Fray Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante, y los federalistas, encabezados por Miguel Ramos Arizpe y Lorenzo de Zavala. Los centralistas optaron por la existencia de provincias con un gobierno central. Pensaban que el régimen federal debilitaría a la nación ante los intentos de reconquista española. Por su parte, los federalistas argumentaron que era deseo de los estados constituirse en una federación y exaltaban el fracaso de Iturbide como muestra del fracaso centralista. A pesar de ser una constitución liberal, la influencia de la colonia se reflejó en la protección de los intereses particulares de las oligarquías. La jerarquía eclesiástica conservó la mayor parte de los bienes materiales, el cobro de diezmos y su poder espiritual. El ejército, por su parte, mantuvo sus procedimientos e instancias jurídicas. Más que un gobierno federal, los estados conformaban una confederación, debido a las facultades que les concedió la Constitución. Al ser soberanos, se desprenden del gobierno federal en materia de hacienda y guerra. Esta ley dejó al gobierno federal los ingresos provenientes de las aduanas, la venta de pólvora, sal y bienes nacionales. Además, los pagos por conceptos de correos y lotería, y una cantidad proporcionada por los estados llamada contingente. Fuera de ello, el gobierno federal no podría cobrar impuestos a los ciudadanos. Esta facultad estaba reservada a los estados. Ellos cobrarían impuestos a la compraventa y las alcabalas. La cantidad de dinero y tropas, contingente de sangre, que debían aportar los estados al gobierno federal no se cumplió con regularidad, dando como resultado una república débil y en constante crisis para atender sus obligaciones. La federación gobernaba sobre los estados, no sobre los ciudadanos, rasgos del confederalismo. Las legislaturas estatales elaboraron constituciones dedicadas a defender los derechos individuales de libertad, seguridad, igualdad y propiedad, reducidos a los derechos de libertad de expresión en la Constitución Federal. Los estados también establecieron derechos ciudadanos y normaban los procesos electorales y la conformación de ayuntamientos, entre muchos otros aspectos. La Constitución de Cádiz autorizó la formación de ayuntamientos a partir de cada 1000 habitantes, por lo que los pueblos proliferaron, abriendo el gobierno local al sector de la población en detrimento de la autoridad de los ayuntamientos de las ciudades.
Para controlar la autonomía política de los pueblos, se aumentó el requisito demográfico para la constitución de ayuntamientos a 3,000 y 5,000 habitantes, quedando estos en manos de las élites locales. En el ámbito internacional, Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, reconocieron la independencia de la República Mexicana. Arribaron inversiones inglesas en el sector minero del centro del país y la liberación comercial permitió la importación de productos antes monopolizados por España. Durante su gobierno, Guadalupe Victoria cubrió el pago de sueldos del ejército gracias a un préstamo que le concedió Inglaterra, logrando con ello una estabilidad política. Aunque esto trajo graves consecuencias para México. Las asociaciones políticas llamadas logias masónicas aumentaron y dificultaron los acuerdos del Congreso. La logia escocesa se introdujo a México por militares liberales españoles. Su vicepresidente fue Nicolás Bravo. La logia masónica del Rito York, a la cual se afilió Lorenzo de Zavala, la creó Guadalupe Victoria como contrapeso a la logia escocesa. La logia escocesa era moderada, minimizaba el federalismo y el antiespañolismo. Por su parte, la logia yorkina, de postura radical, exaltó el federalismo, pronunció un discurso antiespañol y azuzaba a las masas. Los yorkinos ganaron popularidad gracias a la conspiración de independencia del franciscano español Joaquín Arenas, descubierta a principios de 1827, pretexto que se ocupó para legislar la expulsión de los españoles del país. El nacionalismo mexicano se exaltó con la celebración oficial del festejo de la independencia el 16 de septiembre de 1825, en todas las ciudades del país, celebración en la que participaron todos los grupos sociales. Entre los levantamientos que enfrentó Guadalupe Victoria durante su mandato está la separación de Coahuila, Texas, por un norteamericano que pretendió formar la República de Fredonia en 1826. El levantamiento yaqui de Juan Banderas en Sonora de 1825 a 1827 y el pronunciamiento del Plan de Montaño por Nicolás Bravo a finales de 1827. En las elecciones presidenciales de 1828 se enfrentaba Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza, representantes de las logias yorkinas y escocesas respectivamente. Manuel Gómez Pedraza gana la candidatura por mayoría de votos de los congresos estatales. Los yorkinos levantan al sector popular de la ciudad y saquean el mercado más importante llamado El Parián, hecho conocido como el Motín de la Cordada. Manuel Gómez Pedraza renuncia y el Congreso reconoce a Vicente Guerrero como presidente. Hecho que da inicio a la larga lista de ocupantes del Poder Ejecutivo que sin legitimidad no concluirían su periodo de gobierno. Años más tarde, las mencionadas ideologías conformarían el Partido Liberal y Partido Conservador respectivamente. A pesar de la inestabilidad política, se vivió una recuperación económica en el comercio, la agricultura, la minería y la industria. Se quitaron impuestos a ciertos productos y servicios, aumentando el poder adquisitivo de la población. Se registró un aumento demográfico de 6.1 millones de personas en 1810 a 6.5 en 1824. La utilización de la vacuna contra la viruela, la importación de alimentos y el desarrollo en las comunicaciones permitieron mejorar las condiciones de vida de la urbe mexicana en comparación de la época colonial.